Hoy charlamos con Salomé Claus Concepción, dermatocosmiatra y muchas cosas más. Bueno, hoy estamos con una amiga de la casa, con Salomé Claus Concepción. Ella es dermatocosmiatra, ya seguramente la conocen, pero para los que no, vamos a hacer un recorrido por su vida, por su experiencia en la profesión y por tantas cosas que tiene para contarnos que son súper enriquecedoras. Salo, bienvenida primero. Gracias. Cuando se te nombra, mucha gente me dice, pero ¿es argentina, es brasilera? ¿Qué sos? Soy una mixtura. Un mix. Una combinación. Mi mamá es argentina y mi papá es brasilero. Yo nací en Brasil, pero también soy argentina. Tenés el corazón dividido entre argentinos. Porque viste que te pasa que decís Unificado. tu nombre. Unificado, muy bien. Te pasa que decís tu nombre y la gente no sabe con qué se va a encontrar, ¿viste? Sí. Bueno, Salo, vos venís de una familia de barberos, de cosmetólogas, tu madre es cosmetóloga, te criaste siempre en contacto con la estética, entre consultorios, entre gabinetes. ¿Alguna vez pensaste que te podías escapar de esa como profecía del autocumplimiento? ¿O tu pasión siempre fue la piel, siempre fue la estética, siempre fue la belleza? La verdad es que yo no lo vi como algo que me tenía que escapar, ni nada de eso. Siempre me gustó, aprendí muchas técnicas y muchas cosas antes, como el cuidado de la piel y demás con mi mamá. Pero lo que me pasó a mí es que pensaba que no se podía vivir de esto. Entonces comencé a estudiar esto y paralelamente empecé unos profesorados en la facultad. Así que eso fue lo que pasó básicamente. Después, en muy poco tiempo, por cosas que sucedieron, sentí que era el momento de tomar una decisión y bueno, dije, bueno, me tiro. Me tiré y desde ese momento, hace mucho, que vivo de esta hermosa profesión. ¿Y qué te hacía pensar que no ibas a poder quizás vivir viniendo de una familia que su sustento un poco era la profesión? ¿Qué te hacía pensar? ¿Vos viniste a Buenos Aires a estudiar? No. ¿Vos estudiaste? Yo estudié en muy post-2001, todo. Claro. No había muchas opciones, la única opción era ir a Paraná en ese momento. Entonces, bueno, ahí estaba la facultad donde me anoté y paralelamente empecé esto porque yo dije, bueno, como un extra. Claro. Ese era el concepto mío de que, bueno, esto es como una ayudita mientras hago lo de la facultad. Y finalmente se dio vuelta. Terminaste trabajando de lo que era la ayudita y dejaste lo de la facultad, que no era evidentemente como tu pasión, digamos. Sí. Pero lo loco es que con el paso de los años terminé enseñando. Así que todo es por algo. Todo se complementa y todo sirve y todo ayuda. Y de esos profesionales que eran, bueno, tus abuelos, tu madre, tu padre, ¿qué sentís que te hace hoy? O sea, ¿qué consejos de esa época o qué cosas que observaste siendo niña, siendo adolescente, hoy te sirven para tu profesión y te han servido a lo largo de toda tu carrera? Lo primero que se me viene a la mente es el ejemplo de mi abuela, que yo no lo sé por vivirlo tanto, sino por escucharlo. Ella siempre se actualizó. En una época donde venir a Buenos Aires desde Urdinarrain, que es la ciudad, era una ciudad pequeña, ahora es un poquito más grande, digamos, pero sigue siendo una ciudad pequeña, y mi abuela venía con los 2 hijos, a veces con una niñera, y venía a hacerse las actualizaciones y siempre se mantuvo a la boga y era conocida mi abuela por eso, porque la gente decía, ay, ¿cómo hace la Delia, muy de Entre Ríos, para venir acá y mantenerse al día con las técnicas y demás? Así que eso es lo que más recuerdo de mi abuela, que era, no importa qué, no hay excusas de distancia, de ciudad, de tener chicos y todo eso. Ella se mantuvo siempre actualizada. Y por parte de mis papás, algo que aprendí es que ellos siempre me dijeron que tenía que respetarme como profesional. Porque, bueno, muchas veces ellos no lo hacían. Mi mamá siempre decía, vos, si no querés trabajar tal día o no querés trabajar en cierto horario, nunca cedas.
nunca cedas, ni un momento. Mantenete firme porque si vos en algún momento cambiás tu no negociable, después es difícil sostener eso. Y por otro lado, otra cosa que me enseñó mi mamá es que si alguna vez se me complicaba algo, qué sé yo, si te pasa algo, siempre es respirar hondo, relajar, pensar que todo es solucionable, no desesperarse, no transmitirle eso a tu paciente y bueno, resolver con las herramientas que a uno le han dado o uno tiene disponibles, transmitiéndole siempre tranquilidad a la persona que tenemos en nuestra camilla o en nuestra silla de trabajo. Bueno, y a medida que hablabas, pensaba, digo, son consejos de vida, ¿no? Un poco también más allá de lo profesional, digo, súper lindos consejos que sirven para la vida, en general. Sos el claro ejemplo de la chica que viene del interior, esto que un poco hablabas de tu abuela, que te retrotraía a esas épocas, y digo, sos el claro ejemplo de la chica del interior que triunfa en Buenos Aires. Pero me imagino que no fue fácil. No fue fácil porque, bueno, no vengo de una familia de recursos amplios, por así decirlo. Entonces, yo algo que sabía que algún día iba a venir a Buenos Aires. Mis papás, además de dedicarse a algunas cosas de la estética, tienen negocios y siempre digo que la parte o la zona que yo me enamoré de Buenos Aires fue Once. Y la gente dice, pero Once no es lo más lindo. Bueno, a mí me encantaba. Yo venía a Buenos Aires y me encantaba que, bueno, en esos momentos no era tal vez tan, no sé cómo decirlo, como tan inseguro, porque yo podía tener cierto movimiento cuando venía acá, de ir al negocio al lado, pero me acuerdo de eso, que yo venía y decía, ay, qué lindo Buenos Aires, amo Buenos Aires, quiero venir a Buenos Aires. Y bueno, hace más de 10 años decidí que iba a venir. Entonces, como tengo acá una tía, lo hablé con mi tía y le dije a mi tía si podía venir algunos días. Entonces, empecé a tirar currículums a distintos lugares que, Dios, aprendí todo lo que no se tiene que hacer. Es muy importante también aprender lo que no. Mi objetivo era muy claro, era como decir, bueno, consigo entender cómo funcionan las cosas acá, consigo un trabajo, es muy difícil, pero no imposible. Finalmente lo que hice fue conseguir una persona que en vez de esto, gente que me trabajaba y me pagaban poco y obviamente no registrado, por supuesto. Claro. Entonces, después de unos meses, busqué en otro espacio, una señora muy amable me ofreció su espacio, que después me quería hasta vender sin nada el local, porque ella quería que yo tenga mi local. Como una hada madrina fue. Sí, fue como una hada madrina, y eso me permitió que con el paso del tiempo, junto con otra gente que nos juntamos, pudimos alquilar un pequeño espacio acá en Buenos Aires, que fue en el que me quedaba cuando venía acá. Entonces, como más o menos 2 años estuve haciendo eso. Yendo acá, viniendo. Ahora lo pienso. Tenía muchas ganas de venir. Hacía 3 días acá, 4 allá y así. Y tenías ganas de que te vaya bien y creo que creías en vos. Tenía muchas ganas. Venía acá al barrio chino a comprar cosas, gadgets, cositas, masajeadores para la gente. Me iba a Once a una farmacia, me iba a otra parte de Once a otra farmacia, me venía acá a Belgrano a otra farmacia. Iba recolectando cosas para llevarle a mis pacientes allá, novedades, cosas, y eso me servía también para reinvertirlo. Y bueno, en un momento, hace ya no me acuerdo cuántos años, pero creo, en el 2017, van a ser 8 años, cerré mi casa acá, me vine acá definitivamente, y eso sí, mantuve varios años, pandemia por medio inclusive, un local allá,
porque bueno, era como difícil para mí soltar. Y para la gente, me imagino, también para tus pacientes. Pero yo creo que también era por mí, porque realmente me gustaba. Hay pacientes allá que eran clientas de mi abuela Delia y que me conocen desde que yo soy así, mini. Desde que era mini yo. Entonces fue difícil como soltar esa más parte. Más por lo emocional quizás, más por lo emotivo. Emocional que por lo profesional y laboral, exactamente. Bueno, qué lindo recorrido. Costó, pero fue muy hermoso y muy... esto, ¿no? Como que se nota por tu relato que siempre creíste en el proyecto. Creíste en vos y creíste en el proyecto y en que era posible. Y le pusiste todo. Salo, dentro de nuestro país, en Argentina, fuiste la primera en hablar y en traer conceptos de la cosmiatría holística. ¿Qué sentís, qué herramientas, digamos, sentís que brindó a la cosmiatría tradicional y por qué a vos te apasiona tanto? Bueno, primero porque el concepto de solamente tratar a la piel como un ente separado, para mí es incompleto. Porque uno lo nota en el día a día, cuando hablamos con nuestros pacientes. Yo, por ejemplo, el otro día a una paciente justamente entró y me dijo, la verdad que vengo mal con la rutina, una paciente que ya conozco hace bastante, y me dice, no lo estoy usando, y yo lo primero que hago es preguntarle, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque quiero saber si es porque no le está gustando el producto, si es porque se siente mal, si cambió algo en su alimentación. Entonces cuando le pregunto 2 veces ya me dice, no, porque me estoy por separar. Entonces ahí yo veo que no es que tengo que cambiar yo algo en la rutina, sino que obviamente esa persona está pasando por un proceso que yo necesito entender. Entonces a veces no le exijo en ciertos procesos y acompaño desde otro lado. Si ese día yo tenía una sesión de micropuntura, y la voy a cambiar por otra cosa que sea más relajante, más placentera. Por la forma en que yo trabajo con mis pacientes, ya mis pacientes saben que ese va a ser el approach que tengo yo. Exacto. Y por otro lado, es que volver a la cosmiatría es como volver a las bases, a ponerle valor al trabajo de nuestras manos. Yo entiendo, y esto lo vengo repitiendo hace años, antes de introducir el concepto de la cosmiatría holística, que hay que darle valor a las manos, porque los aparatos, sí, nos salen bastante caros y a veces uno los pone en valor y caímos muchas veces en el error de decir, bueno, la sesión con X aparato sale tanto, la sesión manual sale el 50% menos. Y la verdad es que el contacto manual, una buena técnica manual, no la sustituye el aparato. El aparato es bueno, no es que no es malo, me encanta, tengo 10.000 aparatos, pero para usar el aparato también necesitamos las manos. Así que es eso, volver a las bases. Y otra cosa que noté en los últimos años, que a mí me encanta, yo soy fan de hacer capacitaciones, soy asistente en medicina estética también, pero muchas veces por irnos como cada vez más cerca de lo médico, sin hacer intrusismo ni nada de eso, por supuesto, nos olvidamos justamente de esa ventaja que tenemos nosotros con respecto al médico, que es el contacto frecuente con el paciente. Y eso a nosotros nos da mucha información para poder ofrecer un tratamiento integral. Y bueno, yo les puedo garantizar, si no están familiarizados con este concepto, que se le incorporan, van a ser un gran diferencial, porque personas que tengan aparatos, que hagan microneedling, que hagan dermaplaning, que hagan radiofrecuencia, microdermabrasión y un sinfín de cosas, hay. Que lo hagan bien, hay menos, y que incorporen las manos y un abordaje integral son muy pocos. Y hoy, a cómo está la sociedad y cómo venimos necesitando el contacto humano, es algo que nos hace destacar. Es un diferencial importante. Antes, hace un ratito, decías una frase que me pareció espectacular, que las manos están devaluadas. Y es un poco esto, ¿no? Como la tecnología de repente corrió, barrió, en muchas, en otras no, pero
barrió un poco esto del contacto, de que en definitiva es lo que la persona que uno tiene ahí en la camilla viene buscando, quiere que la toquen, ¿no? Exacto. Y el ponerle valor es un aprendizaje constante. Lo digo con una anécdota. Hace 1 año y medio yo venía cargando un aparato y por no tirar ese aparato, por miedo al valor de ese aparato, me terminé rompiendo el pie. Entonces, hoy sacó las cuentas hasta desde un punto de vista comercial, me salió más caro que si lo hubiera tirado y salvaba mi pie. Pero más allá de eso, todas las dificultades y el dolor y la molestia que significó para mí priorizar un dispositivo. Así que bueno, aprendizaje para la vida, si se va a caer el aparato, que se caiga, pero no se tiren ustedes. No pongan el pie, el pie. No pongan el pie, ni la mano, ni nada. No, y también pensaba, que muy buena anécdota, como muy, muy clara, pero también digo, se te puede cortar la luz. ¿Qué haces si te basás solamente en aparato? Exacto. Digo, o sea, y la batería de todos los equipos murió. Digo, ¿qué haces? No haces la sesión, suspendés. Entonces, qué importante y qué primordial y fundamental la mano, ¿no? La mano, la herramienta humana en todo esto. Y eso es algo que uno se lo tiene que comunicar al paciente. A mí me gusta trabajar, mis pacientes ideales son aquellos que saben de que yo les puedo dar una propuesta de trabajo, siempre voy a adecuarlos a las necesidades puntuales de ese momento de la piel, porque podemos tener programado algo y mi paciente, yo soy muy feliz porque mis pacientes dicen, bueno, yo pedí esto, pero vos haceme como siempre, lo que vos quieras. Entonces yo digo, estoy haciéndolo bien. Está bien, vamos por buen camino. Están en tus manos, se ponen en tus manos, ni más ni menos. Exacto. Y bueno, y permitirse esto de a veces hacer tratamientos 100% manuales, que no quiere decir solo masajes. No, claro. No, aunque hay sesiones de solo masaje también están buenísimas. Que están espectaculares. Pero permitirse trabajar con la química cosmética, la cabeza y las manos y que la gente note la diferencia, que no sienta que compran la sesión de tal eso, cosa. Claro, ser flexibles y siempre esto, ¿no? El pensar el tratamiento en función de las necesidades, como hablabas recién. Muy interesante. Salo, la cosmiatría holística también tiene una pata fuerte en la sustentabilidad, que es algo que, bueno, actualmente se trabaja mucho en todas las profesiones. ¿Qué 5 o 6 cosas dirías que una cosmetóloga en su gabinete puede hacer para ser más sustentable? Primero y principal, no hacer esto con las modas, ¿bien? Porque a veces con las modas pasa eso, que uno incorpora cosas, termina, y esto de ir cambiando las cosas, por ejemplo, me pasa con mis tuppers, digo yo, mis envases de plástico. Yo los voy a seguir usando, a los de plástico que tengo para las esponjas, hasta que se me rompan. Sí, me gustaría tener unos de madera, de bambú, re lindos, pero yo entiendo que si tengo eso y lo tiro, voy a generar desperdicio. Después trato de reciclar, por ejemplo, el tema de las toallas, para darles otros usos. Las que uno tiene lindas, después las podés usar para, por ejemplo, para tratamientos retirando de exfoliación o de retirar, como vemos en cosmiatría, de retirar los fangos, las arcillas. Sí. ¿Qué otra cosa más? Tema de algodón, que vos también hablas muchas veces. Bueno, eso. El tema de... Yo prefiero usar las esponjas, salvo en algunas ocasiones uso esponjas que obviamente pasan por un proceso especial. No se enjuagan solo con agua, a eso me refiero. Antes que usar demasiado algodón, también uso toallas. Otra cosa que hago es tratar de consumir lo máximo posible de productos locales. Ustedes saben que a mí me encanta la cosmetría, la cosmética oriental, principalmente la coreana y la japonesa. Yo algunos productos específicos para algunos tratamientos consumo, pero después trato
de consumir local, ¿bien? Y eso también lo trato de llevar a mi vida a otros aspectos. Eso tiene un impacto mucho en lo que es sustentable. Después, waterless, los productos como los digo, conceptos más de cuidar el agua. Y después otra cosa es que trato de priorizar máscaras que no generen tanto desperdicio, como por ejemplo las de arcilla, las cremosas que se absorben. Trato de usar muy poco las tipo sheet mask, por no decir erradicarlas. Las uso para algunos tratamientos puntuales. Y después, ¿qué otra cosa? Me acuerdo también que hablabas mucho de los scraps que tenían partículas de plástico, como no consumir esos. Después, bueno, yo trato de reciclarlos, el tema de los envases. Trato de utilizar productos que no tengan microplásticos, porque hay algunos scraps que vienen con microplásticos. Y bueno, después sí lo que hago, todo lo que son envases plásticos y demás, los enjuago, los lavo y los llevo a un centro de reciclado. Bien, perfecto. También fuiste una de las primeras en hablar de la micropuntura, en traerla de afuera para acá. Fuiste muy cuestionada. Sí, muy. Porque acordémonos todo lo que padeciste en esos momentos y lo que se dijo y cuánta desinformación también había, en realidad. Fue más por ignorancia que por maldad. ¿Qué también sentís que la herramienta microneedling, por qué se convierte en un must-have de la cosmetóloga? ¿Por qué hoy se da en los cursos básicos de cosmetología el microneedling, así como, no sé, está el dermaplaning, está el microdermoabrasor? Bueno, se incorpora como una herramienta básica y casi obligatoria la micropuntura. Y porque es muy, si lo tengo que resumir en algo, es porque es muy versátil. O sea, estimulás el colágeno, la reparación de la piel y lo único que utilizás es el dispositivo. Y además de eso, que te sirve como un dispositivo de drug delivery en donde vos podés incorporar activos con resultados muy interesantes, como por ejemplo hoy los exosomas, que se usan tanto a nivel médico como a nivel cosmético, pero lo más estudiado es a través de la micropuntura. El mejor efecto tiene una puntura superficial con la aplicación de exosomas. Así que por eso para mí es una técnica que apenas iniciás, si la podés aprender e incorporar, mejor. Bien, bien. Viajaste mucho a muchos lugares del mundo para capacitarte, para actualizarte, para traer... Y gastaste mucho también. Es inversión. Es la mejor inversión, es en conocimiento. Además de todo lo que te trajiste a nivel conocimiento, ¿no? ¿Qué pudiste observar de los profesionales del extranjero? Digo, y dentro de eso, también la comparativa con nuestros profesionales argentinos. La verdad que como estuve en muchos países, hay mucha diferencia. Yo, por ejemplo, cuando estuve más del lado de Serbia y demás, noté que hay como mucha tendencia a hacer algo muy cercano, por distinta regulación, como muy cercano a lo médico, muy bien de ese lado. Y por otro lado, en otras zonas de Europa, como por ejemplo Italia, España, hay como más contacto con las técnicas manuales, más de la cosmetología tradicional. Y después, lo que noté también en el Reino Unido, que si bien me encantó las capacitaciones que hice ahí, me encantaron, me di cuenta que el nivel de formación de acá en la Argentina es muy alto. Eso pude observar. De hecho, también hice capacitaciones con profesionales de Rusia, que están como así puestos como altos. Muy arriba, sí. Y la verdad que puedo decir con toda seguridad que los niveles de capacitaciones que hay acá en Argentina son muy altos. Bueno, ustedes lo saben. Sí. Voy a citar a la doctora Bermejo, que la conozco. Le mandamos un beso, que es una genia explicando y puede resumir todo. Y vos decís, no, es muy difícil llegar a esa altura. Sí. Entonces, la verdad que súper recomiendo, si pueden
y desean viajar a capacitarse. No solamente fui a Europa, sino también fui a otros países de América. Pero lo que sí les digo es que no piensen que por ir a Europa o que lo de Europa necesariamente es mejor que acá. Acá hay un montón de cosas. Hay cosas distintas en otros lados y todo va a sumar. Pero acá hay muy buenas, muy buen nivel, muy buen nivel de formación. Bueno, qué de orgullo, formación. qué orgullo. Hace un ratito decías que te encantaba la cosmética coreana. ¿Qué es lo que te fanatiza de ese mundo? Lo que me gusta, voy a hacer una diferencia entre cosmética coreana y cosmética japonesa. La cosmética coreana como que sigue muchas tendencias y lo bueno es que como que siempre estás en la novedad y eso está bueno a veces tener como la parte de la novedad porque a la gente le llama la atención y vas probando algo nuevo, que a veces uno también se aburre y quiere algo nuevo. Sí. Pero después la japonesa a mí me gusta porque ellos mantienen como muchos productos que son iguales hace 1.000.000 de años, porque a diferencia de la coreana que se basa más en la novedad, allá apuestan por los activos, los productos que están súper testeados hace 1.000.000 de años y como que tienen más simplificada la rutina. Así que eso es lo que puedo decir de esas dos. Siempre se suele juzgar un poco esto de que van en contra del less is more, ¿no? Como que tienen 1.000.000 de pasos, 400 productos, todo esto, que va como un poco en contra de bueno, menos es más, como simplificar la rutina, customizar bien lo que se necesita y ya. Sí, eso es más la coreana. La japonesa es más simple. El de usar o no 10.000 cosas, si a una persona le gusta, usa cosas que son compatibles y lo mantiene en el tiempo, está fantástico. El tema es cuando uno se pone a armar cosas sin tener idea, eso va para el público, digamos, que ahí sí puede ser de que uno, muy bueno el producto, pero está neutralizando efectos o no lo está dejando actuar. Y por otro lado, que a veces se invierte mucho dinero porque vimos a Juanita de los Palotes en un video de TikTok y después no lo podemos sostener porque no es para nuestra piel, porque no tenemos tiempo y porque no nos gusta tampoco usar tantas cosas. Entonces ahí yo siempre priorizo, eso que dijiste recién, menos es más. Necesidades reales de la piel nosotros tenemos 3, que es limpieza, hidratación y protección solar. Son las únicas. Eso es necesidad. Después lo otro, si le ponemos antioxidantes, si usamos un renovador, si usamos un contorno, son cosas extras que en algunos casos podemos sumar, pero si la persona no está dispuesta a usar, no le guste de más, vamos a lo básico y usamos lo básico. Bien. Pero bueno, no es que está mal, a mí no me gusta demonizar una cosa o la otra. Obvio. Y es siempre dependiendo del paciente. Si a vos te gusta necesidades. tener tiempo, te encanta. Sí, porque hay gente siempre y cuando sea para vos, claro, y no para la vecina. Sí, obviamente. Bien customizado. Salo, uno de tus eslogans es sin chamullos. Y, sí. O sea, esto, ¿no? Como de enseñar sin chamullos, la posta, la verdad, lo que sirve, lo que mañana vas a estar usando en el gabinete. Entonces, cuando vos te metes en el mundo de las redes, todo cambia, hay mucho chamullo. Esto un poquito, sí, ¿no? Que estabas diciendo esto de sí, Juana de los Palotes lo usa, pero Juana de los Palotes usa para piel sensible, para piel seca, para piel acnéica, para piel fotoenvejecida. O sea, sí, pero sí, ¿viste? Tamina tiene todas las pieles en una. Entonces, cuando entras a las redes, ¿qué te vuelve loca? ¿Qué te genera ira? Que decís, esto no pueden estar diciendo. ¿Cuál fue la máxima así que viste que recuerdas que decís, no, esto ya es un montón? Bueno, la verdad es que yo entreno mi algoritmo. Sí, el logaritmo. Algoritmo. ¿Viste? Algo mal estaba diciendo. Era de matemática. Estaba pensando en otra cosa. Para que me aparezcan gatitos y recetas de cocina, ¿viste? Porque si no, si uno se... Digo, no puede ser. Pero sí me pasa que me mandan. Claro, te reenvían. Esto, tal cosa. Sí.
Lo primero que me indigna es el tema de que le estén exigiendo a la persona que compre, por ejemplo, un producto que vale el 30% de su sueldo. O que parece que esa rutina, porque me ha parecido pacientes que gastaban un porcentaje muy alto de su sueldo en una cosmética, que sí, no digo que sea mala, seguramente es muy buena, pero el tema es que para mí, además de ajustarse a las necesidades de tu piel, de tu gusto personal, también se tiene que ajustar a tu bolsillo. Porque no es lógico ni tampoco es bueno que la persona se ahogue comprando un producto que no puede. Eso es lo que más me indigna. Y después, por supuesto, me indigna cuando veo profesionales ofreciendo productos o cosas que no corresponden. Ustedes saben muy bien, cuando yo vine de Europa, vine con un montón de cosas. A mí me habían dicho un cuentito de algunas cosas, no de todas. Y yo cuando fui a la práctica, hablaba con ustedes y les digo, chicas, esto no es así como es. Y ustedes me decían, pero nosotros escuchamos esto. Y estábamos todo el tiempo mandándonos cosas que veían. Yo les decía, no es así. Y yo sé que a veces, entre comillas, pierdo por no decir las cosas más comerciales, pero me da tranquilidad mental. Claro. Por eso es sin chamullos. Yo me gusta decir la posta, lo que es real, aunque a veces, entre comillas, tire a menos algo. Eso es la definición de sin chamullos. No te voy a querer vender gato por liebre, como diríamos en Entre Ríos. Exactamente. No, y la gente también te elige por eso, ¿no? Porque sos como confiable. Es eso, es como a mí no me sirvió, cuento la verdad, o sea, te digo la posta, ¿no? Un poco eso. Y si tuvieras que darle a alguien que recién empieza un solo consejo para su carrera, ¿cuál sería? Un solo muy poco. Bueno, pues hay que resumir. Pero resumiendo, siempre afina el lápiz. Y la definición de afinar el lápiz es cada vez que quieras hacer una inversión, ya sea en capacitación y principalmente en aparatología, lo que mientras más alto sea el presupuesto, sentate a sacar las cuentas. Se puede hablar de retorno sobre inversión, sobre qué pacientes vas a poder incorporar a esa nueva técnica, a esa nueva aparatología. Y bueno, a partir de eso, sacar cuentas. Eso es lo más importante. Bien, que la inversión, sabiendo que la inversión va a ser redituable, exacto, digamos. Especialmente en lo que es aparatología, porque claro, bueno, por lo general es más alta la inversión. Sí, perfecto. Ahora voy a hacer un juego que hacen mis hijos que te dicen una palabra y vos tenés que hacer, digamos, decir 3 términos para entenderlos. O sea, si yo no te dijera la palabra en secreto y vos dijeras a cámara las 3 conceptos, la gente entendería de qué estamos hablando. No tengo, chicos, no sé cómo estar haciendo. Es muy fácil. Por ejemplo, yo te digo rosácea. Ajá. 3 palabras que fácilmente la gente identificaría de la rosácea, del tratamiento, ¿no? Del tratamiento. Del tratamiento. Yo pensaba que estábamos haciendo si juego de flashing, todo eso no. Es del tratamiento de rosácea. 3 cosas son básicas. Limpieza, protección solar y exfoliación controlada. Bien. Acné. Seborregulación, limpieza e hidratación. Perfecto. Fotoenvejecimiento. Protección solar, exfoliación química controlada, despigmentantes, porque siempre... Bien. Melasma. Mix de despigmentantes, mucha protección solar y agentes descongestivos. Bien. Muy bien, está muy afilada. Pieles sensibles. Sin perfume, sin fragancias. Lo mismo. Sin perfumes, sin colorantes, fórmulas simples.
Bien, bueno, estás aprobada, Salo. Bueno, ¿sos feliz haciendo lo que haces? Amo mi trabajo, me encanta, soy feliz. Te apasiona. Bueno, muchas gracias Ay, por gracias a compartir esta ustedes. charla. Ay, me siento famosa.